En el título yo le he puesto: el perdón es una expresión de amor. El perdón es una expresión de amor. Es una expresión, hermano, de amor, porque todos sabemos, los que estamos en este lugar, hemos experimentado el perdón de parte de Dios. Y fue una expresión también de su amor, el perdonar nuestros pecados, el perdonar nuestras ofensas. Fue una expresión también de amor hacia nosotros. Pensamos muchas veces que el perdón es un regalo para otra persona. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos dio ese regalo de la salvación y del perdón. Y muchas veces, hermano, nosotros pensamos o decimos: no, es que si lo perdono o la perdono, es como si le estuviera dando un regalo. Pero, hermano, el único beneficiado, ¿right?, eres tú, no la otra persona, ¿right?, sino tú mismo, ¿right?, tú mismo. ¿Por qué? Porque hay cosas, hermano, que se vienen acerca de la falta del perdón. ¿Cómo qué? Como una enfermedad. Una enfermedad o varias enfermedades vienen acerca de la falta del perdón. Cuando la persona vive sin querer perdonar a alguien, empieza a tener problemas en su cuerpo, empieza a tener alguna enfermedad en su cuerpo. Una de las muestras es de que la persona, cuando vive con odios, con rencores, empieza a tener problemas en sus articulaciones, y empieza a manifestarse ese odio o ese rencor como artritis. Cuando la persona tiene problemas para perdonar a alguien, empieza también a manifestarse en su estómago. Tiene problemas de gastritis o de colitis. ¿Por qué? Por la falta del perdón hacia alguien. Tienen problemas en ciertas cosas por la falta del perdón. Entonces, ¿quién es el que está sufriendo? ¿La persona a la que hay que perdonar o la persona que está guardando ese rencor, ese odio? Esa persona es la que está sufriendo. Vamos a mirar nuestra historia, hermano. Dice Mateo 18, verso 23 al 27. ¿Ya lo tiene ahí? Dice de esta manera: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ayúdeme a orar. Bendito Padre Dios, en esta hora, Señor, te pido, Padre, que seas tú hablando, Dios, a nuestras vidas. Yo me humillo, Dios, ante tu presencia, Padre, dándote, Dios, toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres digno de ello. Te pido seas tú usándome en esta noche para edificar a tu pueblo, Padre. Recibe la gloria en esta hora mientras tu pueblo dice un fuerte amén. Amén. ¿Sabes, hermano? Aquí vemos en estos versos, vemos una pequeña historia acerca de alguien que necesitaba ser perdonado. Alguien necesitaba ser perdonado. A ver, ¿cómo nosotros podemos mirar o ponernos en los dos sentidos? Hay veces que necesitamos perdonar, pero también hay veces que necesitamos ser perdonados. Quizá te vas a confundir un poco, pero hay cosas, hermano, hay cosas que tú mismo te tienes que perdonar. Hay cosas que uno mismo se tiene que perdonar. El rey David, tuvo que pasar un proceso en el cual él mismo se tuvo que perdonar. ¿Por qué? Todos conocemos la historia del rey David cuando adulteró, ¿verdad? ¿La has escuchado? ¿La has leído? Pero él, hermano, él al final, él tuvo que perdonarse él mismo, lo que él había cometido.
le oraba a Dios, por un perdón, le ayunaba a Dios por un perdón, y al final él mismo tuvo que perdonarse, porque no se lo perdonaba. Hay veces, hermano, que sentimos, esa culpa y no nos queremos perdonar a nosotros mismos por situaciones que pasaron, por problemas que pasaron. Nos hacemos o nos sentimos culpables. Pero, hermano, eso necesitamos aprenderlo y buscar ese perdón en Dios. Decirle: Dios, ayúdame a perdonarme a mí mismo, porque Dios ya nos ha perdonado, hermano. Dios ya te ha perdonado. Dios ya perdonó tus pecados. Esta persona, nosotros podemos mirar en esta historia, el perdón nos va a librar de ataduras que nos amargan el alma y nos enferman el cuerpo. Aquí podemos mirar a esta persona en el verso 25. Dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Te imaginas ese momento donde este hombre fue mandado traer y le dijeron: hey, ¿cuánto me debes? Necesito que me pagues. Híjole, es que no tengo. ¿Saben qué? Tómenlo a él y todo lo que tenga y véndanlo como esclavos. Era una persona libre. Era una persona libre, y lo iban a tomar a él y a su familia y los iban a vender como esclavos. ¿Te imaginas lo que esta persona pudo haber sentido en ese momento al escuchar esas palabras? Al escuchar, en ese momento, donde se le está dando una sentencia, y le está diciendo: ¿sabe qué? Véndanlo como esclavo para que me paguen lo que me deben. A él, a su esposa, a sus hijos, todo lo que tenga, todo lo que sea suyo, hasta el perro, el gato, hasta los ratones que encuentren ahí en su casa, también véndanlos para que me paguen. ¿Te imaginas, hermano? Estamos hablando, de que le debía una buena cantidad. Debía 10,000 talentos. Y una persona, que no tiene recursos, muchas veces va a batallar para pagar algún préstamo. ¿Por qué, hermano? Porque está pidiendo prestado, porque no tiene recursos. Muchas veces se hace eso, y la persona está batallando. Este hombre está batallando, no nada más él, sino su familia también. Entonces vemos la necesidad de perdonar o ser perdonado. Es un papel muy importante, el perdón. El perdón también va a mostrar decíamos el título, el perdón es una expresión de amor. Va a mostrar una expresión de amor, hermano, ya sea que tú sientas esa expresión de amor, o tú muestres esa expresión de amor para un perdón, o para recibir tú el perdón. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros entonces, hermano? Buscar, de parte de Dios ese perdón. Estaba leyendo, hermano, una historia que me llamó la atención. Me llamó la atención, esta historia, de una mujer, Corrie Brown. Dicen que en 1944 ella y su familia fueron enviados prisioneros por la policía nazi cuando invadieron Holanda. La familia Brown ayudaba a los necesitados en su hogar. Se convirtió su hogar en un refugio de personas fugitivas, y ellos, les ayudaban. Pero entre ellos, dice la historia, que entró una persona, que era espía. Era espía, ¿para qué? Para detener a toda la familia y a todas las personas que estaban ahí. Desde febrero fueron tomados presos, y hasta diciembre, que ellos pudieron salir, de ese lugar. En ese tiempo, hermano, de febrero a diciembre, dice la historia que los padres de esta mujer murieron ahí presos. Su hermana fue abusada por los nazis y murió también ahí presa. Dice que solamente quedó ella. De esa familia solamente quedó ella. En el campo de concentración, hermano, al salir ella,
porque cuando salió ella de la prisión, amén, porque ya había terminado la guerra, y se entera que aquel espía había sido tomado y lo habían condenado a muerte, hermano, por crímenes de guerra. Por crímenes de guerra lo tomaron a esta persona y lo habían condenado a muerte. Pero dice que ella, hermano, esta mujer tenía que tomar una decisión: o vivir amargada o perdonar a esa persona. Dice la historia que cuando ella se entera, hermano, de eso, dice, ella le mandó una carta a este hombre donde decía: recuerda que Jesús murió por usted en la cruz. Si cree en Él y desea ser su hijo, será salvo por la eternidad. Yo ya lo he perdonado por lo que usted hizo con mi familia. Y Dios también lo ha perdonado y lo perdonará si usted se lo pide. ¿Me imaginas? Ella venía de una familia cristiana llamada Densbron. Este era el nombre o los apellidos de su familia. Pero hermano, ella podía haber decidido vivir con odio toda su vida, ¿verdad? Ella podía haber decidido vivir de esa manera, con ese odio, con ese resentimiento. Ella podía haber decidido vivir llena de rencor en su corazón, y una alma amargada. Podía haberlo decidido porque sufrió mucho, ¿verdad? Sufrió en la cárcel, sufrió la pérdida de sus padres, la pérdida de su hermana, la traición de esta persona. Podía haber decidido sufrir y terminar su vida sufriendo, llena de odio, de rencor, de resentimiento. Pero ¿cuál fue la decisión de esta mujer? ¿Cuál fue la decisión que ella tomó? Ella dijo: yo decido perdonar. Yo decido perdonar a esta persona. Se lo dijo en la carta: yo ya lo perdoné, dice. Yo ya lo perdoné. Y si usted busca en Dios, también Dios lo va a perdonar a usted. Qué tremendas palabras, hermano. Yo no sé qué hubiera hecho, sinceramente. Yo no sé qué hubiera hecho. Sinceramente, ¿te imaginas con todo esto? Podía haberlo perdonado o haber dicho: bueno, se lo merece, que lo ejecute. ¿Qué podrías haber dicho tú? Ella podría haber dicho también esas palabras: que lo ejecute, para que se le quite, que se lo chacalee. Tenía mucho que no decía eso. Que lo ejecute. Entonces, ¿qué podríamos decir, hermano? ¿Tú qué podrías decir? Una persona cuando vive en odio, cuando vive en amargura, no nada más vive en odio y amargura esa persona y sufre esa persona. ¿Sabes cuál es el problema? Que empieza a sufrir toda la familia. Toda la familia empieza a sufrir. Si es la esposa, a los hijos se los traen chicoteados. ¿Por qué? Por el odio y la amargura que esta persona siente. Si es el esposo también trae a los hijos fritos por el odio, por la amargura. Entonces, ¿te imaginas, hermano, esos pequeños cómo van a crecer? Empiezan a crecer también con esos odios hacia sus padres, con esos rencores. Y de ahí, hermano, empiezan a salir muchas personas viciosas, muchas personas adictas, muchas personas, ¿saben?, con problemas de carácter. ¿Por qué? Porque vienen de un hogar, ¿saben?, donde había esos odios, esos rencores, esas injusticias. Y la persona empieza a vivir de esa manera. Aquí nosotros podemos mirar, hermano, el verso 25 me llama mucho la atención. Dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. A ver, esta persona también podía haber tomado la decisión de vivir amargado, frustrado, por la decisión, o por la situación por la que estaba viviendo, o porque le tocó vivir de esa manera. Pero sabes,
Decía una persona, él dice, tú no tienes la culpa de haber nacido en un hogar humilde, no tienes la culpa de eso, dice. Pero si mueres en un hogar humilde, entonces tú tuviste la culpa. Entonces sí tuviste tú la culpa. ¿Por qué, hermano? Porque tuviste toda una vida para remediar eso. Tuviste toda una vida para cambiar esa situación. El haber nacido en una familia o en un hogar humilde, no tenemos la culpa, ¿verdad? No tenemos la culpa. Pero si tú tomas la decisión de cambiar, de esforzarte, de avanzar, de seguir adelante vez tras vez, tomar la decisión de esforzarte, no llegarías a este punto. No llegarías a este punto donde dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. No llegaríamos a este punto. Si vives una vida ordenada, si vives una vida, amén, donde busques el perdón de Dios, donde le digas, Dios, ayúdame a superarme, ayúdame a ser mejor, amén, ayúdame a realizarme, ayúdame a esforzarme, Señor, te lo pido, y vivir una vida, amén, lejos de la amargura, lejos del pecado, lejos del odio, amén, acercarte al perdón que Dios ofrece y perdonar a las personas que te han ofendido. ¿Cuántas personas nos han ofendido, hermano? Muchas personas, amén, nos han ofendido, amén. En una ocasión le dije a mi padre, amén, que lo perdonaba por ciertas cosas. Me dijo mi padre, ¿pero cuándo? ¿Te acuerdas cuando estabas borracho y hiciste esto, esto y esto? ¿Te acuerdas cuando estabas borracho que me dijiste esto, esto y esto? Yo estaba pequeño, pero esas palabras me fueron marcando. Y esas palabras hacían, amén, que yo sintiera rencor o sintiera odio hacia él. ¿Te acuerdas? Es que estaba borracho, pues sí, desgraciadamente, ¿verdad? Estaba borracho. Pero esas palabras quedaban ahí marcadas. Amén. Y yo le tuve que decir a mi padre que lo perdonaba por eso. Amén. Ahora, nosotros podemos tomar esa decisión, hermano, de vivir de esa manera, amén, viviendo con esas ataduras de odio, de rencor, o vivir, amén, de una manera donde puedas estar perdonando a las personas, donde le puedas decir a alguien, ¿sabe qué? Te perdono. Sí me hiciste sufrir, sí me dañaste, pero te perdono. Ahora, el perdón, si alguien te falló, no quiere decir que vas a volver a confiar en él si lo perdonas, ¿verdad? Quiere decir que te vas a sanar tú mismo. Quiere decir que vas a sacar ese odio de ti, ese rencor. Obviamente ya no vamos a confiar en ciertas personas, ¿verdad? Pero cuando menos ya no vas a vivir resentido. Si te saludan vas a decir, hey, ¿qué onda? Hola. Pero hasta ahí ya no vas a poder confiar. Pero ya no vas a vivir con ese odio, con ese rencor. ¿Por qué, hermano? Porque es algo muy importante en nuestra vida cristiana. Todos queremos estar un día en la presencia de Dios. Todos queremos estar ahí, hermano. Queremos ver al Señor, ¿verdad? Cara a cara. Queremos pasar la eternidad ahí. Pero sabes, hermano, una persona que lleve odio, amargura o una raíz, ¿sabes?, de rencor, no va a poder estar en la presencia de Dios. Tenemos que buscar el perdón de parte de Dios. Tenemos que decirle, Dios, perdona mis ofensas, perdona este odio que siento, ayúdame a perdonar. Y entonces, hermano, vamos a poder experimentar, ¿ven?, esa bendición, ¿ven?, de parte de Dios, de estar un día en su presencia. Dice Efesios 4, verso 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Tú buscas el perdón en Dios. Tú le dices, Dios, perdona mis pecados. Quiero aceptarte en mi corazón como mi Señor. Quiero que seas mi Padre. Perdona mis pecados. Pero cuando alguien te hace algo, ¿lo perdonas? Cuando alguien te hace una ofensa, ¿lo perdonas? ¿O vas a vivir con ese rencor? Necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar, como dice la palabra, antes ser benignos unos con otros, o sea, tratar de ser buenos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús.
Eso es lo que tengo que estar buscando día tras día, hermano, día tras día. Es difícil, hermano, muchas veces perdonar. Es difícil, ¿verdad? Es difícil, a ver, muchas veces es difícil. ¿Por qué? Porque el pecar sí es humano. El humano sí va a estar pecando día tras día, vez tras vez. El pecar es natural. A ver, o sea, bueno, se te da muy rápido, ¿vale? Se le da muy rápido a la gente, o se nos da muy rápido el pecado. Dice uno, bueno, pero hermano, el perdonar es el problema. El perdonar es divino. El perdonar, necesitamos buscar a Dios para poder perdonar realmente. Hay veces que te vamos a tener que ayunar, hermano, para perdonar a alguien. Hay veces que vamos a estar orando una vez, otra vez, otra vez. Ayunar una vez, otra vez y otra vez, para poder perdonar a alguien. Ayunar, hermano, hasta que se te desaparezca esa sensación cuando ves a esa persona. Porque a veces que decimos, no, ya no perdoné, pero ves a esa persona y sientes una sensación aquí como que algo empieza a encenderse. Entonces quiere decir que no hemos perdonado. Yo sí decía, es que ya perdoné a fulano, pero eso sí, que no me busque porque me va a encontrar. Entonces no lo había perdonado. ¿Por qué, hermano? Porque el perdonar es algo divino. Es algo que solamente Dios nos puede dar esa fuerza para perdonar. Solamente Él nos lo puede dar, hermano. No es algo que esté en nosotros de decir, bueno, sí, te perdono. No, es algo que tenemos que buscar en Dios. Estar buscando, estar aferrándonos, hermano. ¿Por qué? Porque ese perdón, hermano, va a ser para un bienestar personal en nuestra alma, en nuestro espíritu. Hemos orado en muchas cruzadas de milagros por personas que están enfermas, y cuando le preguntamos a estas personas, oye, ¿hay alguien que te hizo daño? ¿Tienes rencor con alguien? Sí, dicen. Sí. Muchas veces son los padres, muchas veces son las parejas, muchas veces son familiares, pero la respuesta siempre ha sido un sí. Siempre ha sido un sí. Personas, que han tenido diabetes, hermano, le hemos preguntado, ¿tienes odio hacia alguien? Sí, dice. ¿Te das cuenta? De ahí viene muchas veces esa enfermedad. Personas, con artritis. Una persona, en una cruzada de milagro que tuvimos, le preguntó el pastor, ¿tienes odio hacia alguien? Porque esta persona decía, yo he ido con varios médicos, dice, y mis dedos cada vez se enchocan más, dice, cada vez tengo más problemas. Dice, bueno, vamos a orar por ti, pero primero, dice, contéstame unas cosas. Dice, ¿alguien te ofendió? No, pues toda la vida me han ofendido. Dice. Bueno, ¿tienes odio o resentimiento hacia alguien? Sí, le dice. ¿Y podrías perdonar esta noche? Y la persona empezó a llorar. Empezó a llorar. Él le dice, pues es que fui abusada por mi padre, dice, y no lo puedo perdonar. No lo puedo perdonar. Pero cada vez se le veían sus manos más torcidas, decía ella, cada vez me duele más, dice, las rodillas, los huesos de la mano. Pero esta persona no quería perdonar. Dice, es que si no perdonas, Dios no te va a sanar. Porque eso no es algo que Dios quiera, es algo que tú tienes en tu corazón, es algo que está dentro de ti. Dios sí te quiere hacer libre, Dios sí te quiere sanar, pero si tú no quieres perdonar, dice, es algo que está dentro de ti y Dios no puede trabajar ahí. Si tú decides perdonar, entonces Dios te va a sanar. Desgraciadamente, esta mujer se fue sin perdonar. Se fue sin perdonar. No quiso. ¿Qué más podríamos hacer nosotros? Hacerle manita de coche y decir, perdónalo. No. Pero muchas personas están así, hermano. Saben que están enfermos, saben que están mal, saben que están sufriendo, como el de la historia. Sabía, esta persona sabía que su familia iba a ser vendida como esclavos. Saben que tienen necesidad, pero muchos no quieren perdonar. Dicen, no voy a perdonar. Es más fuerte mi orgullo. No voy a perdonar. Y viven una vida, pegada
a las enfermedades. Viven una vida pegada, amén, a los problemas, vez tras vez. Esta persona del verso 26 de nuestra historia en Mateo 18 dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre fuera perdonado? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre pudiera experimentar una vida diferente? Porque fue una vida diferente lo que experimentó. Fue una vida diferente, hermano. Al ser perdonado, se le cayó una gran carga de su espalda. ¿Alguna vez te han perdonado alguna deuda? No, dices, ay. A ver si me perdonaron una deuda una vez. Y como que se siente que de repente respiras así, qué suave, qué suave. Pero hermano, una deuda espiritual, amén, un problema espiritual, amén, cuando Dios te perdona, amén, Él hace esa obra poderosa en tu vida, amén, y las cosas empiezan a cambiar. Cuando Él perdona nuestras deudas, hermano, de pecado, cuando Él perdona, amén, nuestras deudas, amén, que tenemos, amén, con Él, Él puede hacer que tu vida sea realmente diferente. Puedas encontrarle sentido a tu vida. Puedes decir: wow, siento algo diferente, siento esa paz, ya no siento esa angustia. ¿Te imaginas esta persona cómo sintió en su estómago cuando le dijeron: vas a ser vendido como esclavo para que me pagues todo lo que me debes? No, por favor. Ha habido momentos, hermano, de mi vida, o situaciones en mi vida, donde quisiera recorrer horas atrás. Quisiera recorrer las horas, o quisiera recorrer los días, porque me dicen algo y dije: híjole, si no hubiera hecho esto, no estaría pasando esto otro. Que quisiera decir: híjole, hubiera hecho esto otro, mejor, otra decisión. Y de repente se siente esa angustia, se siente esa angustia de decir: mejor hubiera tomado otra decisión, mejor hubiera hecho otra cosa. Cuando te agarran con la mano en la masa, dices: híjole, ¿y ahora qué hago? Ni modo. Pero hermano, este hombre sintió esa angustia quizá en ese momento, cuando le fue dada la sentencia: vas a ser vendido, tú y tu familia, todo lo tuyo va a ser vendido para que se me pague la deuda. Pero dice, el siervo empezó, dice, postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. Le suplicaba, hermano. Nosotros tenemos que suplicarle a Dios por un perdón, pero no nada más suplicarle por un perdón para nosotros, suplicarle para que nos ayude a perdonar. Porque Dios sí nos puede perdonar fácil. El problema somos los humanos. Los humanos somos los que no queremos perdonar a veces. Cuando le suplicamos a Dios que nos ayude a perdonar, las cosas empiezan a cambiar. Las cosas empiezan a ser diferentes, hermano. Podemos aparentar que todo está bien, podemos aparentar que todo va marchando bien, pero en el fondo de nuestro corazón hay un rencor, hay un odio. Y eso es lo que necesitamos cambiar. Eso es lo que tenemos que decirle: Dios, ayúdame, Dios, te lo suplico, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar, quiero estar bien. Porque Dios lo puede hacer. Dice Romanos 5. Romanos 5, verso 8. Dice de esta manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Él mostró su amor, hermano, por nosotros, perdonándonos nuestros pecados, nosotros también podemos mostrar un poco de amor hacia alguien. De ese amor que Dios ha puesto en nosotros, de ese mismo amor, decir nosotros también: perdono a fulano, perdono a sultano, lo perdono, no por mis fuerzas, no por mi amor, sino por el amor de Dios. Yo lo perdono.
por lo que Dios ha puesto en mi corazón, por lo que Dios ha puesto en mí, yo lo perdono. ¿Para qué, hermano? Para que tú puedas vivir tranquilo, para que tú puedas vivir mucho mejor. El perdón importa. El perdón importa. El perdón es algo muy sutil, hermano, que necesitamos nosotros tener cuidado y decir, ¿sabe qué? Realmente necesito perdonar con todo el corazón. Es algo, ¿ven?, que nos va a costar. ¿Ven? Dice un escritor: el poder para perdonar o ser perdonado no está en nosotros, se encuentra en Cristo Jesús y en su amor. El poder para perdonar o ser perdonado no está en nosotros. Es una realidad, no está en nosotros. Si alguien nos golpea, te perdono, pero fue algo simple, ¿verdad? Si alguien te hizo así con el pie, te golpeó, está bien, te perdono, ¿verdad? Pero cuando te hiere el corazón, cuando te hiere el alma, cuando te hieren los sentimientos, cuando va más a fondo a ver ese problema, esa situación, es ahí cuando nos cuesta trabajo perdonar. Es ahí cuando cuesta trabajo perdonar a la persona. Y es ahí, hermano, cuando Dios empieza a obrar en nosotros, cuando tenemos que decirle: Dios, ayúdame a perdonar, ayúdame a perdonar, porque yo no puedo, ayúdame a perdonar. Cuando se ven afectados los sentimientos, cuando se ve afectado el corazón, cuando se ve afectado el alma o la mente, decimos: Dios, necesito que me ayudes, porque yo solo no puedo, yo no voy a poder perdonar. Y es lo que necesitamos hacer, hermano, buscar a Dios para poder nosotros perdonar y ser perdonados. Dios ofrece su perdón incontables veces. Dios ofrece su perdón, pero tú estarías dispuesto a perdonar incontables veces. ¿Tú estarías dispuesto a perdonar así como Dios está dispuesto a perdonarnos a nosotros? Si tienes a Dios en tu corazón, yo creo que vamos a estar dispuestos a perdonar y expresar ese amor que Dios ha puesto en nosotros. A través de ese perdón vamos a poder expresar de ese amor que Dios ha puesto en nosotros. Cierra tus ojos, inclina tu rostro.